El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación de seguir al Señor y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con nuestro estudio del precioso libro que da título al programa, El Compendio del Catecismo, y os recuerdo que estamos en el primer artículo de nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a profundizar hoy en la paternidad de Dios. Jesús nos revela que Dios es Padre de una forma única y muy especial, y esta imagen análoga con la paternidad humana nos muestra, entre otras cosas que enseguida veremos, que lo esencial de Dios es el amor, tal y como dice San Juan, y esto es lo que nos motiva. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos a invocar el amor de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y comenzamos con nuestro programa. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Padre de todas las cosas que has creado, me las has ofrecido amorosamente como dones para que te ame más. Te pido de todo corazón que su atractivo no me aleje de ti, que no haga de ellas el objetivo principal de mi vida. Quiero que seas tú, Señor, el centro de mi ser. Dame tu amor y tu gracia para que mi corazón y mi mente sean totalmente libres para saber interpretar la realidad. Que esté dispuesto a agradarte en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, en vida larga o corta. Que siempre elija aquellas cosas y personas que me acerquen a ti. Dame la capacidad de rechazar todo lo que de alguna manera me separe de ti, y que la acción de tu Espíritu configure en mí la imagen de tu Hijo. Pues tú eres santo,
Hemos visto en nuestros programas anteriores cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad, y también cómo la razón humana por sí sola no hubiera podido conocer este misterio si no hubiera sido revelado. Vamos hoy a adentrarnos un poco más en profundidad en este misterio y en concreto en las personas del Padre y del Espíritu Santo, para después seguir ahondando en el misterio de la Santísima Trinidad y cómo la Iglesia expresa su fe, cómo obran las personas divinas. Hoy en concreto veremos la pregunta 46, que además de la formulación que trae el compendio del Catecismo, espero que nos ayude a resolver una serie de dudas que muchas veces surgen, como por ejemplo si Dios es Padre de toda la humanidad o solamente Padre de los cristianos, de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. O también veremos si Dios es Padre y Madre, si se le puede llamar con ese título maternal y no solamente con el paternal, es decir, si es adecuado llamar a Dios Madre. Estas cuestiones estarán encerradas en la explicación de la pregunta 46, que dice: ¿qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Y responde: Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Dice el Catecismo Mayor: la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley de Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, de los huérfanos y de las viudas que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Hasta aquí el Catecismo Mayor en los puntos 238 y 239. Lógicamente, todos lo sabemos, otras religiones utilizan el término y la figura de padre para referirse a Dios, porque la relación padre e hijo es una realidad humana presente en todas las culturas y sirve fácilmente de analogía para la relación del hombre con Dios. La generación, la autoridad, la enseñanza de un padre humano pueden servir para describir el poder creador de Dios y su autoridad divina. Antes de la plenitud de la revelación por medio de Jesucristo, el Antiguo Testamento utiliza la palabra Padre para referirse a Dios y lo hace en varios sentidos. Dios es Padre como creador que da el ser y la vida a todo lo que existe. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? También es Padre porque por medio de la alianza elige a Israel como hijo suyo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás al faraón, así dice el Señor,
Israel es mi primogénito. Yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. De un modo especial, es padre del rey, el elegido y ungido, para guiar y defender al pueblo en nombre de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. De modo especial, esa paternidad de Dios se realiza con los más débiles. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, dice el Salmo 68. Se puede añadir que esta paternidad de Dios se extiende de forma más general dentro y fuera del pueblo de Dios. Esa paternidad no se refiere solo al pueblo elegido, sino que llega a cada uno de los hombres y supera el vínculo existente con los padres terrenos. Dice el Salmo 26, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. O el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Proverbios también nos presenta esta imagen. El Señor reprende a los que ama, como un padre al hijo preferido. En estos textos está claro que la paternidad de Dios es analógica a la paternidad humana y se percibe sobre todo en la oración. Señor, Padre soberano de mi vida, no permitas que por ellos caiga. Señor, Padre y Dios de mi vida, no me abandones en sus sugestiones, dice el Sirácida. Y en este mismo sentido, dice el libro de la sabiduría, si el justo es hijo de Dios, él lo acogerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Veis pues cómo ya en el Antiguo Testamento se alude a la paternidad de Dios. Y esto está muy presente en las enseñanzas de la Iglesia. Mas porque este nombre de Padre no se atribuye a Dios en un solo sentido, se ha de declarar primeramente cuál es el significado más propio que en este lugar tiene. Aún algunos que no fueron instruidos por la fe entendieron que Dios era una sustancia eterna de la cual tuvieron origen las cosas y con cuya providencia se gobernaban, conservando cada una su orden y estado. Y por esto, a semejanza de las cosas humanas, así como llamaban padre a aquel de quien desciende la familia y con cuya dirección y mando se gobierna, así también por este motivo quisieron llamar padre a Dios, a quien reconocían por autor y gobernador de todas las cosas. Del mismo nombre usaron también las Santas Escrituras, cuando, hablando de Dios, indicaron que a él se le debía atribuir la creación, potestad y admirable providencia de todo lo que existe. Pues leemos, por ventura es él tu Padre, que te poseyó, amó y creó, como dice el Deuteronomio capítulo 32, y en otra parte, Malaquías 2, por ventura no es uno el Padre de todos nosotros, ¿no nos crió un solo Dios? En el Antiguo Testamento, el misterio de la paternidad divina intratrinitaria no había sido todavía explícitamente revelado. Todo el contexto de la antigua alianza era rico de alusiones a la verdadera paternidad de Dios, tomándola en un sentido analógico y moral. Así, Dios se revela como Padre a su pueblo Israel cuando manda a Moisés que vaya a pedir la liberación de Egipto. Al basarse en la alianza, se trata de una paternidad de elección que radica en el misterio de la creación. Dice Isaías, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero, todos somos obra de tus manos. El Catecismo señala dos aspectos básicos que se dan en modo especial en la realidad del Padre humano y que hay que aplicar a Dios. Por un lado está la superioridad del Padre con respecto a su descendencia, que se basa en la generación de los hijos y se expresa en su autoridad sobre ellos. Dios Padre es también el Dios trascendente, creador, cuya autoridad es absoluta y por lo tanto al que se le debe la existencia toda
y al que hay que obedecer sin condiciones. Por otro lado, el padre humano se preocupa amorosamente de sus hijos y cuida de ellos con plena dedicación. Dios Padre es entonces aún más cercano, amoroso, tierno y atento que el mejor de los padres humanos. Es importante que en nuestra relación con Dios como Padre y con la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre, mantengamos con fuerza estos dos aspectos de la paternidad, el respeto y la obediencia por un lado y la confianza y la cercanía por otro. Como con gran facilidad nos vamos a los extremos y se nos olvida tener en cuenta la realidad completa, en este caso de la paternidad de Dios, o nos quedamos con una confianza y una cercanía que olvidan la trascendencia y la obediencia a Dios, de modo que convertimos en vez de a Dios en Padre en una especie de abuelete que no se entera de nada y al que hasta se le puede tomar el pelo, o la obediencia al Dios omnipotente e inabarcable nos oculta la confianza que podemos tener en un Dios que nos ama, nos comprende y está cerca de nosotros para ayudarnos. Lo realmente luminoso y consolador es descubrir el que está cerca para ayudarnos. Ese es el Dios Padre creador del universo y que el Padre al que tenemos que obedecer es el mismo que nos conoce y nos ama. Ambos elementos se conjugan perfectamente en la relación con el Padre que Jesús nos muestra y que sintetiza perfectamente en la oración del Padre Nuestro. También es cierto que la cercanía y la ternura de Dios se expresan también adecuadamente con la analogía del amor materno, de modo que también la relación madre-hijo nos ayuda a entender cómo es Dios y cómo debe ser nuestra relación con Él. De manera que hasta la propia Biblia utiliza estas imágenes de amor maternal. Dice Isaías, capítulo 66, como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Isaías 66, versículo 13, o el Salmo 131, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. De modo que la misericordia de Dios tiene también un aspecto maternal. El segundo vocablo que en la terminología del Antiguo Testamento sirve para definir la misericordia es la palabra rahmim. Este tiene un matiz distinto de la palabra gesed. Mientras este pone en evidencia, gesed, los caracteres de fidelidad hacia sí mismo y de la responsabilidad del propio amor, que son caracteres en cierto modo masculinos, rahmim ya en su raíz denota el amor de la madre. De hecho, la palabra rehem significa regazo materno. Desde el vínculo más profundo y originario, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación particular con él, un amor particular. Se puede decir que este amor es totalmente gratuito, no fruto del mérito, y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior. Es una exigencia del corazón, es una variante casi femenina de la fidelidad masculina a sí mismo, expresada en la palabra gesed. Sobre ese trasfondo psicológico, rahmim, la palabra hebrea, engendra una escala de sentimientos entre los que están la bondad, la ternura, la paciencia, la comprensión, es decir, la disposición a perdonar. El Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres cuando utiliza este término. El texto quizá que todos os suena porque es un versículo precioso, más famoso es el de Isaías 49:15. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su criatura, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Ahora bien, aunque efectivamente en la Biblia aparece el amor de Dios no solo como padre, sino también como madre, ¿es legítimo llamar a Dios madre en vez de padre? Si Dios es también madre, ¿podemos llamarle así? Se ha comparado muchas veces
el amor de Dios con el de una madre. Ya he citado el precioso versículo de Isaías 66, como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. O el de Isaías 49, ¿puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El misterio del amor maternal de Dios aparece reflejado de un modo especialmente conmovedor en el término hebreo que acabo de mencionar, rehamim, que significa seno materno, y que después se usará para designar el compadecer de Dios con el hombre, la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento se hace referencia con frecuencia a órganos del cuerpo humano para designar actitudes fundamentales del hombre o sentimientos de Dios, igual que se hace hoy en día, cuando utilizamos expresiones como corazón o cerebro para manifestar algún aspecto de nuestra existencia. De este modo, el Antiguo Testamento no describe las actitudes fundamentales de la existencia de un modo abstracto, sino con un lenguaje tomado con imágenes del cuerpo. El seno materno es la expresión más concreta del íntimo entrelazarse de dos existencias y de las atenciones a la criatura débil y dependiente que, en cuerpo y alma, vive totalmente custodiada en el seno de la madre. El lenguaje figurado del cuerpo nos permite comprender los sentimientos de Dios hacia el hombre de un modo más profundo de lo que permitiría cualquier lenguaje conceptual. No obstante, aunque en el lenguaje plasmado a partir del cuerpo el amor de madre se aplique a la imagen de Dios, hay que decir también que nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se califica o se invoca a Dios como madre. En la Biblia, madre es una imagen, pero no un título para Dios. ¿Por qué? Solo podemos intentar comprenderlo a tientas. Naturalmente, Dios no es ni hombre ni mujer, sino justamente eso, Dios, el creador del hombre y de la mujer. Las divinidades femeninas que rodeaban al pueblo de Israel y a la Iglesia en el Nuevo Testamento mostraban una imagen de la relación entre Dios y el mundo claramente antitética a la imagen del Dios de la Biblia. Contenían siempre, y tal vez inevitablemente, concepciones panteístas en las que desaparece la diferencia entre creador y criatura. Partiendo de este presupuesto, la esencia de las cosas y los hombres aparece necesariamente como una emanación del seno materno del ser, que al entrar en contacto con la dimensión del tiempo se concreta en la multiplicidad de lo existente. Por el contrario, la imagen del Padre era y es más adecuada para expresar la diferencia entre creador y criatura, la soberanía del acto creativo. Solo dejando aparte las divinidades femeninas, podría el Antiguo Testamento llegar a madurar su imagen de Dios, es decir, su pura trascendencia. Pero aunque no podemos dar razonamientos absolutamente concluyentes, la norma para nosotros sigue siendo el lenguaje de oración de toda la Biblia, en la que, como ya he dicho, a pesar de las grandes imágenes del amor maternal, madre no es título de Dios, no es un apelativo con el que podamos dirigirnos a Él. Nosotros rezamos como Jesús nos ha enseñado a orar y lo hacemos sobre la base de las Sagradas Escrituras, no como a nosotros se nos ocurra o nos guste, solamente siguiendo la enseñanza de Jesús, oramos del modo correcto. Para seguir una adecuada pedagogía de la fe, es necesario tener en cuenta la experiencia concreta del propio Padre humano que ha tenido la persona a la que dirigimos el mensaje fundamental de que Dios es Padre. Porque si esa experiencia ha sido mala o incluso traumática, la analogía que debería servir para expresar una autoridad sana y una figura bondadosa y solícita se convierte en un verdadero obstáculo al relacionarse a Dios con el Padre que ha sido, desafortunadamente, opresor o destructivo o que ha dejado heridas profundas difíciles de sanar. Cuando decimos que Dios es Padre, nos apoyamos en una realidad humana que es apta para expresar cómo es Dios y la relación que tenemos con Él. De hecho, podríamos darle la vuelta al argumento y decir que toda paternidad verdadera es reflejo de la paternidad de Dios
y que los verdaderos padres son representantes de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Efesios: por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Por eso es tan importante que los padres y las madres humanos sean realmente reflejo de la paternidad divina y representen adecuadamente la autoridad de Dios, que de ningún modo es arbitraria, egoísta ni destructiva. En todo caso, hay que subrayar siempre que Dios es mejor que el mejor de los padres, que en Él no hay ninguna de las deficiencias o limitaciones que podemos encontrar incluso en un padre humano excelente. Por eso la analogía de Dios como Padre, aunque sirve fijarnos en nuestros padres humanos para hacernos una idea de cómo es Dios, siempre es imperfecta. Esta falibilidad del amor paterno o materno humano lo expresa la Sagrada Escritura en los pasajes que hemos visto. Si mi padre y mi madre me abandonan, es decir, que podría pasar, el Señor me recogerá. ¿O puede acaso una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque ella se olvide, Dios no te olvida. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es el eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Es Jesús el que revela la realidad de Dios Trino al revelar a Dios como su Padre y a sí mismo como Hijo de Dios de un modo totalmente nuevo e inesperado por la revelación del Antiguo Testamento. Después será el mismo Jesús el que revele la existencia de otro Paráclito que completa el rostro del Dios Trino. Este es el momento crucial de la revelación de Dios a la humanidad, que no solo se manifiesta a sí mismo por medio de Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que nos ofrece entrar en comunión con la Trinidad. Ciertamente, después de acoger la revelación que Jesús hace del Padre, que nos abre el misterio trinitario de Dios, necesitamos descubrir la realidad de la Trinidad para llegar a comprender quién es realmente Jesucristo. Y en esa medida podemos decir que también el Padre es quien revela al Hijo. La revelación de la Trinidad divina hecha por Cristo distingue el cristianismo clara y unívocamente de todas las religiones no cristianas. Dentro del espacio de la revelación misma tiene importancia fundamental la revelación de la vida trinitaria divina. Todas las demás realidades que se nos comunican en la revelación están a su luz y llevan su sello. No está en contradicción con esta importancia fundamental de la Trinidad divina la doctrina de que Cristo es el centro de la fe cristiana. Dentro de la sobreabundante realidad del Dios Trino, Cristo es el santuario más íntimo para los ojos del creyente. En el Hijo de Dios encarnado confluye la vida divina. En el Señor glorificado se nos hace presente, accesible y apropiable. Por virtud suya alcanzamos la vida trinitaria de Dios. En Él, en Cristo, ocurrió también la revelación del Dios trinitario. La aparición histórica del Verbo encarnado de Dios y la revelación dirigida por Él a la humanidad nos informan sobre la Trinidad de Dios y nos llaman a su vida íntima. Pues el Hijo de Dios encarnado procede de Dios y existe en la vida trinitaria divina. Él fue enviado para que nos hiciera partícipes de esa vida intratrinitaria de Dios, llevándonos al Padre por el Espíritu Santo. La fe en la Trinidad está pues indisolublemente vinculada a Cristo, pero a la vez la Sagrada Escritura, en la que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, permite traslucir toda ella que la Trinidad de Dios fue revelada para que comprendiéramos a Cristo y a su obra. Lo uno es condición de lo otro. Cristo nos lleva al Padre, nos reveló a Dios como Padre y Cristo mismo es el camino hacia Él. Pero a la luz del Padre se aclara a la vez quién es Cristo.
brillando el rostro de Dios en el rostro de Cristo, se revela Cristo mismo. Por una parte, Jesucristo es el camino hacia el Padre, y por otra, nadie puede llevar a Cristo si no es guiado por el Padre. La existencia antehumana, no anti, sino antehumana de Cristo, solo se comprende cuando se conoce el Verbo encarnado en su relación dentro de la Trinidad. Esta revelación de la Trinidad es esencial no solo para el dogma cristiano, sino para la vida cristiana, para la vida espiritual. Olvidar este punto o no ponerlo en el centro de la vida sería desvirtuar la fe cristiana en lo esencial. Es importante tener esto en cuenta porque a veces cuando hablamos de la Trinidad puede parecer algo especulativo, pero la relación que tenemos con Dios Padre, con Jesucristo o con el Espíritu Santo tiene que ver con la intimidad de Dios. Lo esencial de nuestra fe cristiana es la relación con Cristo, un Cristo que nos revela al Padre y al Espíritu Santo, un Padre y Espíritu Santo que nos ayudan a comprender quién es Cristo. El mismo Señor dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como mi Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sería muy grave olvidar estos textos, aunque solo fuese un momento de nuestra vida. Eso que se desarrolla en nosotros es la vida trinitaria. No podemos comprender nada de nosotros mismos si no vivimos en el misterio de la Santísima Trinidad. Se trata del amor con que el Padre ama al Hijo y cuyo fruto es el Espíritu Santo. Este amor está en nosotros. Es mucho más grave que decir tiene que estar en nosotros. Nuestra responsabilidad es mayor por saber que está en nosotros y que debemos dejarle hacer. Esto es lo que se nos ofrece. Todo lo que se nos pide es no dejarlo pasar y no ahogar este germen que desea desarrollarse. No se trata solo de amar a Dios sobre todas las cosas y a los hombres, nuestros hermanos, como a nosotros mismos, sino que, en el fondo, la vida cristiana trata de entrar en el amor sobrenatural de Dios. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy tratando la pregunta 46, ¿qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Danos hoy el pan de cada día y nuestras ofensas perdónanoslas,
tentaciones nos proteja y con tu gran fuerza líbranos del mal, líbranos del mal, que de tentaciones nos proteja y con tu gran fuerza líbranos del mal. Amén. Yo sé que hay gustos para todo, pero personalmente este Padre Nuestro de Diana Navarro me encanta. Y me encanta el texto porque es la oración que el Señor nos enseñó y me gusta mucho la voz y el estilo de esta autora, esta cantante española. Hemos compartido esta oración del Padre Nuestro porque estamos hablando de la paternidad de Dios que Jesucristo nos revela. Es la pregunta 46 del compendio del Catecismo que estamos reflexionando aquí en el programa que lleva ese nombre, el Compendio del Catecismo, en Radio María, espacio de formación que podéis escuchar los apasionados buscadores de la verdad de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizáis desde las Islas Canarias. Las palabras de Jesús en el Evangelio nos muestran de una forma clara y segura que Dios es el Padre de Jesús de una forma totalmente nueva, única e inesperada, y que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, de una forma irrepetible, lo que lo hace a la vez distinto del Padre como persona e igual a Él en divinidad. Lo que, como se verá llegado el momento, también lo hará semejante a nosotros en humanidad y totalmente distinto a nosotros por su divinidad. Efectivamente, Cristo habló muchas veces de su Padre, presentando de diversos modos su providencia y su amor misericordioso. Pero su enseñanza va más allá. Dice San Mateo en el capítulo 11 y también Lucas en el capítulo 10, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños». E inmediatamente añade, «Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Para Jesús, pues, Dios no solamente es el Padre de Israel, el Padre de los hombres, sino mi Padre, Padre mío. Precisamente por eso los judíos querían matar a Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan dicen, este llamaba a Dios su Padre, suyo en un sentido totalmente literal, aquel a quien solo el Hijo conoce como Padre y por quien solamente y recíprocamente es conocido. Nos encontramos en el terreno que más tarde expresará San Juan en su prólogo en un lenguaje teológico precioso. Mi Padre es el Padre de Jesucristo, aquel que es el origen de su ser, de su misión mesiánica y de su enseñanza. San Juan, evangelista, ha transmitido con abundancia la enseñanza mesiánica que nos permite sondear en profundidad el misterio de Dios Padre y de Jesucristo, su Hijo unigénito. Dice Jesús, Evangelio de San Juan, «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado». Juan capítulo 12, versículo 44. Y un poco más adelante, «Yo no he hablado de mí mismo. El Padre que me ha enviado es quien me mandó lo que he de decir y hablar». Y en el capítulo 5, sigo con el Evangelio de San Juan, en verdad os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y finalmente en el capítulo 6, el Padre que tiene la vida me ha enviado y yo vivo por el Padre.
El Hijo vive por el Padre ante todo porque ha sido engendrado por Él. Hay una correlación estrechísima entre la paternidad y la filiación precisamente en virtud de la generación. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Cuando cerca de Cesarea de Filipo, Simón Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde, bienaventurado tú, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre. Porque solo el Padre conoce al Hijo, lo mismo que solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo da a conocer al Padre. El Hijo visible hace ver al Padre invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Además de estas palabras de Jesús en el capítulo 11 de San Mateo, en las que aparece con toda claridad la conciencia que tiene Jesús de ser el Hijo único del Padre y de la relación única que tiene con Él, que va más allá de este tiempo y de este mundo, podemos ver otros lugares en el Evangelio donde aparece de nuevo que Jesús es el Hijo de una forma única y que Dios es Padre de Jesús de un modo totalmente nuevo. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Hay, por lo tanto, una filiación distinta entre el Padre y Jesús y entre nosotros y el Padre. La de Él es plena y eterna, la nuestra es participada y adoptiva. Podríamos profundizar en un texto ya citado del Evangelio según San Juan, que pertenece a la confrontación de Jesús con los judíos después del milagro que hizo en la piscina de Betesda. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo a partir del 17. Jesús dijo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Podemos ver fácilmente la equiparación de Jesús con el Padre, manteniendo la distinción personal. Los dos actúan al mismo nivel, realizan la misma obra. Incluso el Padre le ha confiado a Jesús el juicio. El Padre se lo revela todo al Hijo. El Hijo merece la misma honra que el Padre. En boca de los judíos aparece la conclusión evidente de esta comparación. Llama a Dios Padre suyo porque se hacía igual a Dios. Podríamos decir nosotros que esa forma de hablar de Dios está manifestando su propia divinidad y está abriendo el paso a conocer las dos primeras personas de la Trinidad. No nos debe pasar desapercibido el dato importante de que ese es uno de los motivos principales de la condena a muerte de Jesús. Recordad lo que nos dicen los Evangelios. Cuando no encuentran ya ningún motivo para condenar a Jesús, es la manifestación de esta especialísima relación de Jesús con el Padre, que le hace igual a Dios, la que provoca el escándalo del sumo sacerdote y la condena a muerte de Jesús por blasfemo. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 61. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?
y todos lo declararon reo de muerte. Ya es una novedad el que Jesús hable normalmente del Padre cuando se refiere a Dios, pero es especialmente sorprendente y significativo que Jesús, cuando se dirige a Dios, lo llame siempre Padre, salvo en las palabras de la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que en realidad sabéis que está haciendo referencia al Salmo 22. Y con un término filial de confianza, nunca usado antes de ese modo, se recoge en la lengua materna de Jesús el término precioso arameo, Abba. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se trata de una señal especial de la relación única entre Jesús y el Padre, de modo que se puede hablar de una intensificación personal inaudita en la apelación de Padre. Esto se expresa principalmente en la invocación de Dios como Abba, nota característica de Jesús. Cabe afirmar con certeza que el tratamiento de Padre dado a Dios pertenece a las ipsísima verba Christi, es decir, a las mismísimas palabras de Jesús. No se explicaría de otro modo que los textos en griego del Nuevo Testamento nos transmitan esta palabra en arameo, no solamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, que he citado, en la oración de Jesús en Getsemaní, sino también en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Se trata, sin duda, de una palabra especialmente importante y sagrada para la Iglesia que expresa la relación de Jesús con Dios. La palabra aramea Abba tiene su origen en el lenguaje infantil. Es un término que suena a balbuceo, similar a papá, pero se aplica también a otras personas con las que se mantienen relaciones de confianza, como cuando hoy a un sacerdote, sobre todo en América Latina, se le llama padrecito. Así, la palabra Abba, aplicada a Dios, expresa una gran familiaridad e intimidad personal que escandaliza a cualquier judío. Muchas veces se traduce Abba como padre, pero no es correcta esta traducción. Sería mucho más adecuado traducirlo como papaíto, algo que implica mucha confianza y mucha intimidad personal. De la lectura atenta de los Evangelios, podemos sacar la conclusión de que Jesús vive y actúa en constante y fundamental referencia al Padre. A Él se dirige frecuentemente con esa palabra llena de amor filial, Abba. Durante la oración de Getsemaní le viene a los labios esta palabra. Cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, enseña el Padre Nuestro. Después de la resurrección, en el momento de dejar la tierra, parece que una vez más hace referencia a esta oración cuando dice «Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro». Así pues, por medio del Hijo, Dios se ha revelado en la plenitud del misterio de su paternidad. Solo el Hijo podría revelar esta plenitud del misterio, porque solo el Hijo conoce al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Si Jesús se llama a sí mismo Dios unigénito del Padre, cabe entonces ahora responder a una pregunta que en más de una ocasión habéis hecho y que probablemente volváis a hacer y contestaré con muchísimo gusto. Y ahora toco el tema porque hablamos de la paternidad de Dios, y es: si Jesús es el unigénito del Padre, ¿significa eso que solo Jesús es hijo de Dios? ¿Significa que solo los bautizados somos hijos de Dios? ¿O cuando decimos creo en Dios Padre, nos estamos refiriendo a que todos los hombres, todos los seres humanos, somos hijos de Dios? Vamos a tratar de dar una explicación rápida a esto. Todas las palabras, o casi todas las palabras, tienen un sentido estricto que es formal y preciso, y luego un sentido laxo o un sentido amplio que es el propio de las metáforas. Por ejemplo, si yo hablo del pan en sentido estricto, se refiere a un tipo de alimento, pero de manera amplia
puede significar todo aquello que es requerido para la vida humana. Si aplicamos esto a la palabra hijo, en sentido estricto, un hijo es aquel ser que recibe y participa de la naturaleza de quien es su padre. Por eso el hijo de un tigre es tigre y el descendiente de un caracol es caracol. La idea clave es participar de la misma naturaleza. Eso en sentido estricto. En sentido amplio, puede llamarse hijo a aquello que tiene su origen o tiene un parecido con otro ser. Así, por ejemplo, un escritor podría decir que ha dado a luz una nueva obra o que quiere tal libro como a un hijo, pero tal hijo no tiene la misma naturaleza que su padre. Si pensamos en sentido amplio, sí que podemos afirmar que todo ser humano es hijo de Dios porque procede de Dios como creador y porque además hemos sido hechos a su imagen y semejanza y porque todos potencialmente estamos llamados a participar de la vida de Dios. Pero en sentido propio no hay una participación de naturaleza que venga simplemente del hecho de ser creación. Entonces, en sentido estricto, no todos somos hijos de Dios. En un sentido amplio, sí. En sentido estricto, el único hijo de Dios es Jesucristo, engendrado, no creado. Y nosotros, bautizados, llegamos a ser hijos de Dios por la participación en el Espíritu Santo que se nos infunde en el bautismo. Y esta es la fe propia de los sacramentos. Entonces, propiamente, han de ser llamados hijos de Dios los bautizados en plena comunión con la Iglesia porque estamos incorporados a Jesucristo, que es el Hijo único del Padre. Entonces, en un sentido estricto, solamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito. Nosotros, por el bautismo, participamos de la filiación divina al ser incorporados a Cristo y solo en un sentido amplio puede decirse que todos los hombres somos hijos de Dios. Ciertamente, Dios nos creó a todos y nos ama. Sin embargo, no todos, en sentido estricto, somos hijos de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios con derecho pleno, pero quien cree en Jesús es adoptado como hijo de Dios. Ser hijo es un privilegio al que todos estamos llamados. De ahí la importancia de la evangelización. Lograr que todos lleguemos a ser hijos de Dios, dice el prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay otros pasajes en los que se repite esta misma idea. San Pablo, en el capítulo 3 de la Carta a los Gálatas, dice, versículo 26, «Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo». Para ser hijo de Dios hay que creer en Jesús y de esa manera podemos participar de la vida divina. Dice también la carta a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En otros muchos pasajes de la Escritura se repite esta misma idea. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y San Pablo a los romanos dice que es el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, no es por naturaleza. Por dar una última cita, muy importante también en la Mariología, para entender lo que Dios ha hecho en la plenitud de los tiempos de una mujer, os cito la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el tiempo culminante, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aunque en otras religiones se alude a Dios como Padre, incluso ya lo hemos visto, que aparece en el Antiguo Testamento, el modo en que Jesús se relaciona con Él, llamándolo así Padre, es totalmente nuevo y no lo encontramos en ninguna religión fuera del cristianismo. Vamos a dejar aquí el programa de hoy. Me ha parecido muy bonito el saber que somos hijos de Dios, que se revela como Padre en un sentido no solo creador, sino que quiere compartir su naturaleza con nosotros, y así en Cristo podemos participar de la vida divina. Esa es nuestra vocación. Lo dejamos. Os recuerdo que si queréis compartir alguna idea, hacer alguna pregunta, debatir alguna de las cuestiones que hemos tratado, dar un testimonio, cualquiera de las cosas que queráis que todos los oyentes de este espacio podamos contemplar juntos, tenéis el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, donde con mucho gusto recibiré y responderé vuestros mensajes. Terminamos ahora recibiendo la bendición con esta fórmula trinitaria del libro de los Números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo, Madre de Jesucristo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López.